Gloria a Dios, hermanos, damos la honra y la gloria al Señor por este momento. Para ser honesto, hermanos, me siento contento con el Señor porque tenemos un buen grupo de hermanos en medio de este frío, ¿verdad? Que muchos quieren quedarse durmiendo, bien abrigaditos, calientitos, pero gracias a Dios por los siervos fieles, que es la iglesia del Señor, el remanente fiel, que siempre está con nosotros hoy. El día de hoy, hermanos, traigo un mensaje para todos ustedes que lleva por título Viviendo como ciudadanos del reino de Dios en la tierra. Ese es el título del mensaje de hoy. Y estamos nosotros, hermanos, en un mundo marcado indudablemente por la confusión moral y la inestabilidad espiritual. Estamos viviendo épocas bien difíciles donde el mundo es bombardeado por todo aquello que es, hermano, la tecnología, y ahora hay una serie de cosas que se vienen con más fuerza todavía, hermano, que realmente hace que el mundo cambie. Dentro de esas fuerzas, hermanos, va todo aquello ligado, hermanos, con la educación en los niños, la educación en los jóvenes, la educación en los adultos y la administración de la familia y el hogar. Cómo están siendo manejados y cómo lo exterior está influyendo en el interior de estas familias, de estos hogares, y vemos, ¿verdad?, el asedio a través de las redes sociales y aún en las mismas escuelas y colegios, ¿verdad? La forma como ha cambiado la política de educación hacia la niñez, la juventud, y los cambios que están ocurriendo, que son cambios, podemos decir, drásticos. Nosotros debemos de saber que nosotros vivimos los que ya hemos sido lavados en la sangre de Jesucristo. Nosotros ya no vivimos como ciudadanos de esta tierra, sino que vivimos como ciudadanos del reino de Dios, hermano, en esta tierra. Entonces, vivir como ciudadanos del reino de Dios implica una manera diferente de pensar, actuar, hablar y responder ante las circunstancias de la vida. No se trata de que los cristianos nos vamos a aislar del mundo, no se trata de que nos aislemos, sino de vivir en este mundo reflejando el carácter de Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, hoy nos presentamos ante usted tal como somos, pidiéndole perdón por nuestros pecados y pidiendo que el Espíritu Santo sea quien guíe, Señor, el mensaje, el cual, Señor, queremos que sirva de un alimento espiritual a la vida de cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra del Señor: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amados hermanos, aquí el apóstol Pablo afirma que el creyente posee una ciudadanía espiritual, aunque vivamos físicamente en esta tierra,
pertenecemos legalmente al reino de Dios. Esto define nuestra identidad, esperanza y forma de vivir en esta tierra. No somos del mundo, aunque estamos en él. La palabra de Dios nos dice en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 36, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Nosotros debemos de saber que como el ciudadano del reino de Dios no gobierna su vida, amados hermanos. Esto es importante que nosotros lo manejemos según las normas de este mundo, hermano. Nosotros no vivimos conforme las normas. No quiere decir conforme las leyes. Respetamos las leyes como ciudadanos en esta tierra, pero nosotros como ciudadanos del reino, hermano, nosotros no nos gobierna nuestra vida interior, nuestra vida espiritual, las normas de este mundo, sino nosotros somos regidos según los principios del cielo. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué nos hace hacernos ciudadanos del reino de Dios? ¿Qué es lo que nos hace? Entonces la respuesta la tiene la palabra de Dios en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No se entra, amados hermanos, al reino de Dios por religión, tradición o buenas obras. No se entra al reino de Dios por eso, sino por una transformación espiritual. Importante hacer énfasis en esa parte, hermano. El nuevo nacimiento nos da a nosotros una nueva identidad y nos habilita para vivir, amados hermanos, bajo el gobierno de nuestro Dios. Veamos lo que nos dice el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y eso es en la actualidad. Esa expresión que nos da el apóstol Pablo en ese texto bíblico no es para el futuro. No, amados hermanos. Al morir en la cruz del Calvario, Cristo Jesús nos dio la libertad y la potestad de ser hechos sus hijos cuando venimos a Él, hermanos, arrepentidos, humillados. Él nos transforma y nos da una nueva identidad y de inmediato nos hace partícipes del reino de Dios. No es que nos hace dentro de 1000 años, es inmediato ese tratamiento, ese proceso de ser parte del reino de Dios. Como ciudadanos, amados hermanos, del reino de Dios, ya no pertenecemos al dominio del pecado ni de las tinieblas, sino al gobierno de Cristo Jesús. Es por esa razón, amados hermanos, de que nosotros vivimos como ciudadanos del reino, pero eso implica priorizar la voluntad de Dios por encima de los intereses personales. El creyente somete sus decisiones y valores y conductas a la justicia del reino de Dios. Salmo 119, 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
La palabra de Dios, amados hermanos, es la constitución del reino. Ella dirige y regula la vida del ciudadano celestial. La palabra de Dios, amados hermanos, esta bella y preciosa palabra, nos regula a nosotros, es nuestra constitución para el Hijo de Dios, para el que pertenece al reino de Dios. La Biblia es su constitución, la cual debemos obedecer letra por letra. Amén. Entonces, ¿qué debe de reflejar el ciudadano del reino de Dios? Debe de reflejar, amados hermanos, el carácter de Cristo. El ciudadano del reino de Dios debe de reflejar el carácter de Cristo. Y veamos lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, del versículo 3 al 6. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí Jesús describe el carácter de los ciudadanos del reino en las bienaventuranzas. Estas cualidades no son naturales en el Hijo de Dios, sino el resultado de una vida rendida al Espíritu Santo. Qué hermoso, hermano. Cuando rendimos nuestra vida al Espíritu Santo, las cosas cambian. El Hijo de Dios se diferencia del hombre terrenal y natural de este mundo. El Hijo de Dios es especial. El Hijo de Dios no es, hermanos, algo común, jamás. El Hijo de Dios es el que está revestido de la presencia y la gloria de Dios en su hombre interior. Jesús entonces describe el carácter del ciudadano del reino en las bienaventuranzas. Vivir como ciudadano del reino no es permitir que Cristo vivir como ciudadanos del reino es permitir que Cristo, hermano, viva y se manifieste a través de nosotros como cristianos. Eso significa de que cada uno de nosotros, hermano, al reflejar el carácter de Cristo, entonces vive como Cristo Jesús y se manifiesta como Él. Porque ya no vive Él, sino que Cristo vive en ese creyente. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué son los ciudadanos del reino de Dios en esta tierra? ¿Qué es lo que son? Embajadores. Somos embajadores. Veamos lo que nos dice la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Oh, hermanos, ¿se ha fijado alguna vez cuando leyó usted este versículo la profundidad de sabiduría y misterio que hay en él? Si volvemos a fijar la mirada en ese versículo, observaremos algo profundo. ¿Qué es, hermano? Dice que como embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Qué significa eso, amados hermanos? Que en nosotros habita también el poder de Dios, y Dios habla como si fuese Él mismo a través de su pueblo, a través de sus hijos. Por eso cuando usted habla de la palabra de Dios a sus hijos, o a los vecinos, o a los amigos,
Dios mismo está hablando por usted. Porque así nos lo dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20. Por eso nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo especial. Un embajador representa a su nación en un territorio extranjero, amados hermanos. De la misma manera, el creyente representa al reino de Dios en esta tierra. Nosotros representamos al reino de Dios en esta tierra, mostrando su amor, la verdad y la justicia de Dios. Mateo capítulo 5, del versículo 14 al versículo 16, nos dice la palabra de Dios: vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Nuestra vida, amados hermanos, debe ser un testimonio visible del reino de Dios en medio de la sociedad. Entonces, después de todo esto, y después de que los ciudadanos del reino de Dios han hecho la obra encomendada por Dios, ¿qué esperanza tienen? La esperanza futura del ciudadano del reino de Dios está expresada en la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Esta no es nuestra ciudad, este no es nuestro mundo, este no es nuestro hogar. El ciudadano del reino vive con la mirada puesta en la eternidad, amados hermanos. Esta esperanza nos fortalece para perseverar en santidad, fidelidad y obediencia. Nuestra esperanza futura nos impulsa a vivir hoy conforme a los valores eternos. Valores eternos. ¿Y cuáles son esos valores eternos? La búsqueda de la santidad, la búsqueda de la obediencia y de la fidelidad a Dios. Si esos valores los cultivamos a diario y a cada instante, entonces nosotros, hermanos, tenemos la plena seguridad y confianza de que nuestra ciudad futura, que nosotros esperamos, como la esperó el padre Abraham cuando fue con su hijo Isaac y su nieto Jacob, una ciudad que le pertenecía a ellos por heredad de Dios y que ellos no sabían, pero en ellos se albergó siempre la esperanza y la fe de que ellos iban a poseer esa tierra, igual como nosotros hoy estamos, hermanos, en camino a llegar a la ciudad donde está nuestra verdadera morada y donde está la morada de la fe, esa ciudad celestial. Ahí es nuestro lugar. Nuestro lugar, amados hermanos, no es este mundo. Este mundo no es nuestro hogar. Hoy el Señor, amados hermanos, nos invita a renovar nuestro compromiso como ciudadanos del reino. Amados hermanos, voy a invitar que pasemos todos aquí al frente, todos, hermanos. Vivir como ciudadanos del reino de Dios en la tierra, hermanos, es un llamado a una vida diferente.
comprometida y transformada. No somos simplemente creyentes nominales, sino que somos hijos del Rey, representantes del cielo y herederos de un reino inconmovible. Un reino inconmovible. Cada día nos debemos de preguntar: ¿refleja mi vida los valores del reino al que pertenezco? ¿Refleja mi vida eso, amados hermanos? Hoy estamos aquí, el remanente fiel. Voy a pedir que pasen, hermanos. Tal vez, amados hermanos, hemos vivido conforme a las normas del mundo y no a los principios del cielo. Es tiempo de volver a someternos al Rey. Pero al Rey que yo me refiero es al Rey de los cielos, nuestro Dios eterno, nuestro Señor Jesucristo, al cual debemos de vivir bajo su autoridad y manifestar su reino como parte del compromiso, del deber y de ese gran amor aquí en la tierra, manifestar su reino. Romanos 14, 17 nos dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Hermanos, hoy yo no estoy viendo aquí a ciudadanos comunes de esta tierra. Lo que yo veo aquí son ciudadanos del reino celestial. Eso es lo que yo estoy viendo aquí. Y por lo tanto, no somos comunes, hermanos. No somos cualquier cosa. Aunque nuestro rostro sea un rostro, hermano, insignificante ante los ojos de Dios, es una perla de gran valor, porque su sangre no se compara a ningún tesoro de esta tierra. Jamás. Ni nada lo puede comparar, pero esa sangre compró nuestra vida a un precio demasiado alto y del cual nosotros ahora, amados hermanos, nos debemos. ¿Por qué? Porque fue la sangre del Señor Jesucristo la que nos limpió, nos purificó, nos santificó, nos lavó. Y es, hermano, la que nos llena de su santa gracia cada día, para que por medio de ella nosotros podamos amar, perdonar y sentir el dolor de nuestros hermanos. Es por medio de esa preciosa sangre que nos llena de gracia. Gracia, hermanos, santificadora. Gracia purificadora y gracia salvadora. Es su maravillosa gracia la que a nosotros, hermanos, nos da ese poder para que hoy, como hijos de Dios, veamos en los demás compasión y amor para salvación. El pecador más perdido, aunque así ese pecador esté haciendo maldad, es nuestro deber amarlo y orar por él. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace muchas veces no tiene sentido. Pero ¿sabe qué? Un día lo sabremos, y el amor de Dios nos da la sabiduría para comprender y entender que debemos amar a nuestro prójimo, no importa lo que sea. Yo hoy le invito, amados hermanos, que con ese amor depositemos no hoy ese dolor que traemos,
esa aflicción o esa angustia. Hoy yo le invito, amados hermanos, a que usted sepa quién es, su identidad verdadera, que no es cualquier cosa. Hoy usted debe de saber de que es hija e hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Y por lo tanto, amados hermanos, ni las aflicciones de este mundo, ni los problemas de este mundo, ni las tormentas de este mundo, ni las enfermedades de este mundo tienen cabida en la vida de un ciudadano del reino celestial. No tiene cabida en la vida interior de ese creyente, de ese hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios, hermano, tiene los poderes que Dios le ha otorgado como parte de la iglesia, que es. Y esos poderes, hermano, hagamos uso de ellos. Ese poder nos libera del temor. Ese poder nos libera del miedo. Ese poder nos libera de las enfermedades. Ese poder nos libera de las dudas, de las desconfianzas y de los prejuicios. Nos libera de todo aquello que ofende a Dios. Nos libera. Nosotros pertenecemos a un reino, hermano, donde los ángeles quisieran estar en nuestro lugar. Porque por los ángeles nadie pagó su sangre, con sangre, que ellos nacieran. Mas nosotros fuimos comprados con una sangre preciosa que no tiene valor comparable en este mundo ni en el universo entero, hermano. Y eso nos hace herederos y coherederos de ese reino celestial. Qué privilegio, hermano, pertenecer a ese reino. Por lo tanto, amados hermanos, cuando salgamos hoy de aquí, siéntase seguro que si Cristo va con usted, ¿quién contra usted? Si Cristo está con nosotros, ¿qué poder oscuro, maligno podrá contra el Hijo de Dios? Nada. Hermanos, nada. Tenemos que tener esa confianza que un hijo de Dios, ante un hijo de Dios, el hombre natural tiembla. Porque así es, hermanos.